Muy buenos días, queridos amigos y amigas. El día de hoy continuamos con el estudio bíblico del libro de Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo cuarto, un capítulo extenso, tiene 31 versículos y vamos a ver aquí eh, tres elementos, tres elementos que eh, generan un paralelo bastante preciso con lo que es la condición actual del mundo. El primero de esos elementos es un llamado claro, taxativo, que hace Dios a su pueblo para el arrepentimiento, para que se conviertan de lo que están haciendo, de lo que está pasando. En segundo lugar, eh, una advertencia, un, un poner en conocimiento a su pueblo de el avance que viene del norte para invadir a Judá. Y en tercer y último lugar, hay un vínculo solidario entre el profeta Jeremías y lo que está ocurriendo en su pueblo. Ya es tarde, ya llegó el trabajo planeado desde el norte para invadir Judá. Padre, queremos agradecerte por este día, por este tiempo, por el espacio que nos brindas para poder compartir y ahondar en tu palabra, para poder conocer, Señor, y discernir a través de ella. Te damos gracias, Señor, y clamamos por tu presencia en nuestras vidas, hoy y siempre, Padre. Ante ti nos presentamos y lo hacemos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por quien te suplicamos su pronto regreso. Amén. Bueno, no se diga más, pero tampoco menos. Jeremías capítulo 4. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá, moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Judá es amenazada de la invasión del norte. Anunciad a Judá y proclamad en Jerusalén y decid: tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid: reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha. Ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Por eso, vestíos de cilicio y edechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. En aquel día, dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos, y se maravillarán los profetas. Y dije: ay, ay, Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo: paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. En aquel tiempo
Se dirá en este pueblo y a Jerusalén, violento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar. Viento más vehemente que éste vendrá a mí, y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. He aquí que subirá como nube y su carro como torbellino. Más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque entregados somos al despojo. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Porque una voz trae las nuevas desde Dan y hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. Decida a las naciones, he aquí, haced oír sobre Jerusalén, guardas vienen de tierra lejana y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá. Como guardas de campo estuvieron en derredor de ella, porque se rebeló contra mí, dice Jehová. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas y en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera? He de oír sonido de trompeta, porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra, y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé, y no me arrepentí, ni desistiré de ello. Al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros huyó toda la ciudad. Entraron en las espesuras de los bosques y subieron a los peñascos. Todas las ciudades fueron abandonadas y no quedó en ellas morador alguno. Y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas. Te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. Porque oí una voz como de mujer que estaba de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión, que lamenta y extiende sus manos diciendo, ay, ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos. Parece uno leyendo una novela de Stephen King o de H.P. Lovecraft. Parece un cuento de terror. Y efectivamente, ve uno allí, del versículo 1 al 4, esta invitación, esta exhortación que hace directamente Dios de una manera clara y contundente al arrepentimiento, a la conversión. Y es absolutamente claro. Pero ese demostrar, ese comprobar, verificar de parte de Dios que ese arrepentimiento, que esa conversión son reales, que son honestas, que son sinceras.
Recuerda lo que leíamos en reuniones anteriores de que Judá había sido solapada, había sido arrepentida, pero hacia afuera, hacia adentro seguía siendo la misma podredumbre. Engañó a Dios y a Dios no se le puede engañar. Libro de los Romanos. Apunte por allí ese dato. Eso me trae a colación lo que veíamos en el capítulo 3 por allá por el versículo 22 del mismo profeta Jeremías, es decir, la reunión próxima anterior sobre Jeremías. En el versículo 1 dice, vuélvete a mí, quita de delante de mí las abominaciones, no anduvieres de aquí para allá. Con juramento es totalmente eh, impositivo, es coercitivo. No solo tiene que hacer la conversión el pueblo de Judá, sino que debe jurar que va a respetar y no quebrantará ese compromiso que está haciendo nuevamente con Dios. Ahora bien, se convierte en una prueba o en un planteamiento bastante coercitivo. Si usted se arrepiente, si usted mejora su condición, si usted logra entregarse a mí y serme fiel, si usted me jura que lo va a hacer, entonces pasará esto y aquello y lo demás allá. Ya lo acabamos de leer. Es bastante coercitivo, es decir, no sirve de nada hacer el compromiso, pero ahora de la hora nada de nada. Es absolutamente necesario que se honre la palabra del pueblo a través de ese compromiso con Dios. En el segundo elemento que hay en este capítulo 3 de Jeremías, vemos claramente, taxativamente, cómo Judá es amenazada por Dios de la invasión que va a llegar del norte. Eh, pero esta amenaza ciertamente se da antes de que haya el evento. Es decir, Dios advierte, más que amenazar, advierte a Judá y le establece, hey, pilas, van a llegar del norte y van a acabar con todo. Vamos a arrasar la ciudad por su desobediencia, por su rebeldía. Es decir, primero, en la primera parte veíamos una invitación, veíamos una exhortación y un compromiso. Si usted se acoge a eso, va a ser librado ¿de qué? De esa invasión que vendría del norte, en la que se iba a arrasar completamente y cuya descripción es bastante meticulosa en este capítulo 3. Ahora bien, eh, cuando Dios establece esta invasión que viene del norte, paralelamente con ese anuncio que hace de la destrucción de Judá, paralelamente con eso le da unas opciones al pueblo y claramente le dice, huid, váyase. Mejor dicho, piérdase para que no vaya a pasar nada. Y el pueblo una vez más se viste de rebeldía y hace caso omiso a esta alternativa que Dios le da. Le dice, huid y no os detengáis, versículo 6. En el versículo 7 dice, tus ciudades quedarán asoladas y sin morador, no quedará hombre alguno. Tremendo, tremendo. Y allí sobre el versículo 14 hace una pregunta que es tremenda. Cae el palo y mata al hombre con esa pregunta. Y es bueno que usted se la haga también y que yo me la haga. ¿Y con qué frecuencia? Dice allí en el versículo 14, ¿hasta cuándo permitirás en ti pensamientos de iniquidad? ¿Hasta cuándo vas a seguir pensando basura? Y esto tiene una relación cruzada, muy cruzada, con lo que establece Romanos 12, del 2 al 8. No os conforméis a este mundo, sino sea transformado vuestro entendimiento. Cuando usted logra transformar su forma de pensar, usted trasciende al mundo, a la cultura.
Luego, es claro y contundente. ¿Hasta cuándo vais a pensar iniquidad? En otras palabras, Romanos 12, transforme su forma de pensar. ¿Para qué? Para que deje de pensar iniquidades, deje de pensar necedades. Es claro, nos dan allí la clave. Pero, reitero, Judá se revela contra Dios. Versículo 17. Dice allí, se rebelaron contra mí. Tu camino y tus obras son tu maldad. Ah, caramba. Entonces se vuelve un proceso cíclico, con lo que inicia el capítulo 3 del libro de Jeremías. ¿Por qué? Mire la invitación que hay en el capítulo 1. Vuélvete a mí, quita de delante de mí las abominaciones. No anduvieres de aquí para allá. Mire lo que le está diciendo. Y adicionalmente a esto, dice más adelante allí sobre el versículo 18, tu camino y tus obras son tu maldad. Cambie, transforme, modifique, pero de la misma manera nos dice que son las obras, son nuestras actitudes las que están generando esa condenación. Y aquí hay algo muy importante, porque se ratifica lo que se establece a lo largo de la Biblia, y es que la salvación se da por fe, no por obras. Ahora bien, las obras no salvan a nadie, pero sí condenan. Somos juzgados, somos condenados por nuestras obras. La única manera de ser salvos es a través de la fe. Y volvemos a algo que en este ministerio hemos insistido vehementemente, contrario a lo que establece la Iglesia Católica Romana, que hay que hacer buenas obras para ser salvos. El planteamiento bíblico es totalmente al revés. Como usted ya es salvo, como usted ya tiene a Dios en su interior, reflejo de que usted ya es salvo, usted hace buenas obras. Recuerde, no puede el árbol malo dar buen fruto. No puede. ¿Me hago entender? Y hay este ciclo del que yo les hablo. En la tercera parte, cuando el profeta se vincula, se solidariza con el pueblo de Judá, se establecen varios elementos. Y esto lo vemos aquí el versículo 19 hasta el final, el versículo 31, donde claramente hay unos planteamientos bastante duros de parte de Dios y que aplican clara y taxativamente en nuestro momento histórico cultural. ¿Por qué? Es muy fácil preguntarle a muchas personas, salga a la calle y pregúntale, ¿usted cree en Dios? Todo el mundo, casi todo el mundo dice creer en Dios. El problema es que no sabemos a cuál Dios le están creyendo. Hemos insistido en este ministerio en la importancia trascendental que tiene para una persona que es creyente conocer a Dios, conocer los atributos de Dios, entender cuál es el carácter de Dios. Y establece allí en el versículo 22, claramente dice, mi pueblo es necio, necio. Ay, no me conocieron, son ignorantes, no son entendidos, son sabios, pero para la maldad. Ay, sí, entienden y saben. ¿Listo? No supieron hacer el bien y a raíz de esto, de que no conocieron a Dios, de que no entendieron su mensaje, de que su sabiduría y su voluntad siempre estuvieron dispuestos al mal y no al bien, se constituyen un acto de rebeldía. Y consecuencia de esto, allí en el versículo 26 dice, todas las ciudades fueron asoladas por la ira de Jehová, todas. Qué tremendo.
Sí, pero con la venida de Jesucristo, entonces ya eso pasó porque Dios es amor. Sí, sí, pero no, me perdí. Sí, con la obra de Jesucristo, todo esto perdió. Juan 8:32, y de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no muera, sino que tenga vida eterna. Elemento fundamental, ¿cree en Jesucristo? Sí, claro que yo creo, pues lo acepto. Ojo, le pasa lo de Judá, que creyó de boca, se arrepintió de boca, pero por dentro estaba podrida. Y eso es lo que vemos hoy en día. Vemos la gente orándole a un Dios que no conoce, pidiéndole a Dios unos exabruptos. Y aún esto es impulsado por cantidad de pseudo iglesias. Esto es impulsado por cantidad de congregaciones, nada más contrario a la Biblia. Usted quiere carro, pídaselo a Dios. Aquí Dios se lo va a dar. Lo que pasa es que tiene que pedir bien y tiene que pensar en modelo, en color. Ahora se ha visto semejante desfachatez. ¿Usted es que no conoce a Dios? ¿Ah? Señor, permite que pueda salir con la vecina que es casada porque con mi esposa me equivoqué. ¿Seguro? Señor, permíteme que este negocio de cocaína que estoy haciendo pueda ser beneficioso y sea tu bendición. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Wow! No puede ser el mismo Dios. Entonces, si bien es cierto que Jesucristo limpió todo el pecado de ayer, de hoy y siempre, solo ocurre para aquellos que se adhieren al plan de Dios. No todos somos salvos, no todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios. No se le olvide, vuelvo y le repito, el libro de Romanos. Para todos aquellos que creyeron en su nombre, se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero creer como Dios dice que hay que creer. Por eso hacemos énfasis en el Antiguo Testamento. Por eso hemos estado estudiando Isaías, por eso hemos estado estudiando Proverbios, por eso estamos estudiando Jeremías, porque el mejor ejemplo de entender cuál es la manera en que Dios pide que se crea en Él está aquí, está aquí, para que usted entienda cuál es la forma en que Dios desea que usted crea en Él, para que usted entienda cuál es la condición que Dios pone para que usted se adhiera al plan de Cristo. La Biblia no son Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La Biblia es una y es clara y contundente. No, es que a mí el Dios del Antiguo Testamento no me sirve porque ese era un Dios de odio, de rencor, de venganza. Imagínense, le llamaban Jehová de los ejércitos, de ahí para allá nomás. Asesino, vengador, celoso. Venga, Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Sí, pero en el Nuevo Testamento Dios es amor. Sí, claro. Juan 8:32, de tal manera amó Dios, o sea, piense en la consecuencia de las cosas. Pero para usted adherirse a esa amnistía de pecado, primero tiene que aceptar la obra de Cristo. Y para aceptar la obra de Cristo, usted debe tener arrepentimiento y su arrepentimiento debe ser genuino. Debe cambiar, debe transformarse. Y solo cuando usted hace eso y se adhiere a la obra de Cristo, usted recibe el Espíritu Santo. Antes de eso no va a pasar. O sea, por Dios. Y es a este proceso de condenación de los que fueron rebeldes, de los que no conocieron a Dios, que el profeta Jeremías en esta tercera parte del versículo 22 al 31 se vincula, se solidariza con el pueblo y dice, uy, qué embarrada, esta gente sí definitivamente, qué pecado, deben estar pasando, mejor dicho. Y eso lo vemos allí, ¿sí? En la parte final, en la tercera parte que estamos evaluando del capítulo 3 de Jeremías. Más sin embargo, hay dos planteamientos finalizando el capítulo tercero de parte de Dios
que lo dejan a uno como, "Ah, ah, me perdí". No, me perdí, no. Es una muestra de la infinita misericordia de Dios. La primera la vemos en el versículo 27, cuando Dios dice, mas no destruiré todo, no voy a acabar con todo. Versículo 27. O sea, que dejará testimonio. Dejará a alguien que diga, a mí me tocó la destrucción. Fue verdad, fue cierto. Lo que nos dijo el profeta se cumplió. Lo que nos manifestó el profeta Jeremías ocurrió. Va a dejar testimonio, no va a acabar con todo. Y la última pregunta, que es así, mejor dicho, cae el palo y mata al hombre, es una pregunta que le hace Dios a Judá. Le dice, ¿qué harás? ¿Qué vas a hacer? Le dice, y tú, destruida, ¿qué vas a hacer? ¿Qué harás? Capítulo 3 del libro de Jeremías, bastante fuerte y con una total, absoluta y taxativa coherencia con el momento histórico actual que estamos viviendo. Entonces la pregunta queda para usted y para mí, nosotros, los destruidos, los pecadores, ¿qué vamos a hacer? Que el Señor les guarde. Nos vemos. Chao.